Asenat fue la esposa de José, el gobernante de Egipto, según las escrituras bíblicas. Ella era hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad egipcia de On. Este video te llevará a través de la historia de Asenat, tal como se cuenta en la Biblia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te sugerimos hacerlo ahora y activar las notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuestros estudios bíblicos. La historia de Asenat en la Biblia es fragmentaria debido a las escasas menciones de ella. Su nombre, de origen egipcio, significa perteneciente a la diosa Neit. Este nombre sugiere claramente sus raíces paganas, siendo hija de un sacerdote egipcio. En la mitología egipcia, Neit era venerada como la diosa de la guerra y la caza, así como una divinidad creadora e inventora. También se la asociaba con la protección de los muertos. Según las creencias egipcias, Neit era la creadora de dioses y humanos y se le atribuía la invención del tejido. Aunque la información sobre la vida de Asenat es limitada, se sabe que era hija de un sacerdote egipcio. El nombre de su padre, Potifera, sugiere una conexión con el dios Ra, cuyo nombre significa regalo de Ra. Ra era la prominente deidad solar del antiguo Egipto y con el tiempo se convirtió en una de las principales deidades del panteón egipcio. Asenat pertenecía a la élite social de Egipto, ya que los sacerdotes representaban a la clase más alta y servían como representantes del faraón. Normalmente, los hijos de los sacerdotes seguían los pasos de sus padres y se convertían en sacerdotes también. Sin embargo, en el antiguo Egipto era inusual que una mujer ejerciera como sacerdotisa. No hay evidencia en la Biblia que sugiera que Asenat desempeñara el sacerdocio. Su padre era sacerdote en el templo de la ciudad de On, posiblemente su lugar de nacimiento. Esta ciudad, conocida como Heliópolis por los griegos, estaba ubicada a unos 10 kilómetros de la actual El Cairo y era el centro de la religión solar egipcia. Por lo tanto, el padre de Asenat tenía una posición destacada como sumo sacerdote en uno de los templos más importantes del antiguo Egipto. La figura de Asenat en la Biblia está vinculada a su matrimonio con José, el hijo de Jacob. Este enlace matrimonial ocurrió después de que José interpretara los sueños del faraón y fuera designado como gobernante de Egipto para manejar una inminente crisis. El relato bíblico menciona que Faraón le dio a José el nombre de Safnat Panea, cuyo significado exacto es desconocido, y también le entregó a Asenat como esposa. No se explican los motivos o el proceso por el cual Asenat fue elegida para casarse con José. Según Génesis 41 a 46, José tenía unos 30 años en ese momento. Asenat fue su única esposa conocida, a menos que haya matrimonios no registrados en la Biblia. Durante los años de abundancia en Egipto, Asenat dio a luz a 2 hijos de José. El primogénito se llamó Manasés, que significa el que hace olvidar. José explicó que este nombre reflejaba cómo Dios le había hecho olvidar todas sus penurias y la casa de su padre. El segundo hijo se llamó Efraín, que significa fructífero. José comentó que el nombre simbolizaba cómo Dios lo había hecho prosperar en la tierra de su aflicción. Manasés y Efraín se convirtieron en ancestros de tribus en Israel, ya que Jacob les otorgó una doble bendición. Aunque Efraín era el menor, recibió la bendición principal. José trató de persuadir a Jacob para que bendijera a Manasés en su lugar, pero Jacob afirmó que, aunque Manasés sería un gran pueblo, la descendencia de Efraín sería aún más significativa. Esta profecía se cumplió, pues la tribu de Efraín se destacó entre las tribus del norte. Si deseas conocer más detalles sobre la historia de Manasés y Efraín, te dejaremos un enlace al final del video donde se profundiza en su relato. La historia de Asenat permanece en gran parte misteriosa, ya que la Biblia no proporciona información sobre su muerte. Es seguro que vivió toda su vida en Egipto junto a José. Como con otros personajes bíblicos poco documentados, surgieron leyendas judías para llenar los vacíos en su historia. La idea de un hebreo, descendiente de Jacob, casado con la hija de un influyente sacerdote de la religión egipcia, sin duda, despierta curiosidad. Una de las leyendas más conocidas sugiere que Asenat, al casarse con José, renunció a su religión pagana y adoptó la fe en el Dios de Israel. Se sabe que la influencia de José en Egipto fue significativa,
y es posible que su influencia haya impactado la vida religiosa de personas cercanas a él, incluida su esposa. Sin embargo, no hay registros precisos que confirmen esta teoría. Para concluir, es interesante mencionar el enigmático libro apócrifo José y Asenet. Esta obra presenta una narrativa romántica y fantástica sobre cómo José y Asenat se conocieron y se unieron. La autoría es desconocida y probablemente fue escrita en Alejandría, entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. El libro se divide en dos partes. La primera parte relata el romance entre José y Asenat, con detalles propios de una historia de amor, incluyendo el rechazo inicial, el arrepentimiento y la pasión. Ambos mostraron cierta reticencia al inicio, pero finalmente se aceptaron mutuamente, con Asenat adoptando la fe en el Dios de José tras una serie de eventos milagrosos. La segunda parte describe los desafíos que enfrentaron en su matrimonio. Supuestamente, el hijo del faraón deseaba a Asenat e intentó matar a José en varias ocasiones. Para lograr su objetivo, incluso involucró a los hermanos de José en sus planes. Sin embargo, la narrativa culmina con la muerte del faraón y su hijo, dejando a José como el nuevo gobernante de Egipto. Es importante enfatizar que José y Asenet es una narrativa ficticia originada en el contexto de la diáspora judía en el mundo helenizado. Posiblemente, el autor intentaba abordar temas relevantes de esa época, como los matrimonios mixtos. Sin embargo, esta obra no debe considerarse tan confiable como el texto bíblico. La única fuente de información verdaderamente consistente y confiable sobre Asenat es la registrada en la Biblia. Si te ha gustado este video, agradeceríamos tus comentarios, que compartas la historia de Asenat con otros y que también compartas este video.